La idea era que hubiese una cierta continuidad, pero el cohete en donde tenía que volar explotó. El sector espacial es muy pequeño. La diferencia no es tanto en cómo las personas trabajan, sino en el grado de automatización de las empresas. En general, Alemania se está preparando para un periodo de bajón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy tenemos una conversación que nos llevará a conocer de cerca la experiencia de trabajar en uno de los sectores más apasionantes del mundo, el sector aeroespacial. Nuestro invitado de hoy es Guillem Quintana, un ingeniero aeronáutico catalán que decidió lanzarse a la aventura y ahora vive y trabaja en Múnich. Guillem forma parte de The Cube, una empresa alemana que está haciendo cosas realmente punteras en el sector aeroespacial. Lo interesante de esta charla es que no solo vamos a hablar de tecnología y espacio, que ya de por sí me apetece mucho, sino también de la historia personal de Guillem, de cómo es dar el salto de España a Alemania, lo que le sorprendió al llegar, sus desafíos con el idioma y, por supuesto, cómo es trabajar en un sector tan especial como lo es el espacial. Además, aprovecharemos para conocer su visión sobre el sector en Europa, la posición de España dentro del entramado industrial y qué es lo que se cuece en Alemania, que, como todos sabemos, continúa siendo el gran epicentro europeo de la ingeniería y la tecnología. Así que si te interesa la ingeniería, la exploración espacial o simplemente quieres escuchar la historia de alguien que se atrevió a salir de su zona de confort, este episodio te va a interesar. Y ahora sí, Guillem, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido volver a Barcelona después de un tiempo en Alemania? La verdad es que fantástico. Aquí la temperatura es perfecta, la comida genial, la familia... No, ojalá pudiese estar aquí más a menudo. Claro, has salido de allí, que ahora has cogido el avión a menos 2 grados, ¿no? Y has aterrizado aquí a 10 o 12. Hacía frío, ahí hacía frío. Hoy tenemos una charla contigo un poquito especial porque todos vosotros estáis acostumbrados a que entrevistemos a CEOs de empresas, emprendedores que han desarrollado una tecnología y quieren venir a explicárnosla y hablarnos de su producto, de su proyecto, de su empresa. Y en tu caso es una charla más de costumbres, ¿no? Más cotidiana porque al final pues tú eres un ingeniero catalán que en un momento dado decides irte vente a Alemania, Pepe, ¿no? Y decides irte a vivir a Alemania a desarrollar tu carrera profesional. Entonces, pues eso, lo que me interesa es saber cómo ha sido esa transición. Y aprovechando que tú eres ingeniero aeronáutico, aeroespacial, ahora nos lo explicarás exactamente, pues hablar también un poco de esa carrera que no es algo muy habitual, no tratamos con muchos. Y también pues me gustaría conocer cómo es la carrera en sí, qué es lo que se estudia, qué es lo que hacéis, bueno, eso. Entonces, si te parece, para empezar, pues me gustaría preguntarte qué es lo que te motivó a ti a hacerte ingeniero. Yo, cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho la filosofía y la historia y pensé en estudiar filosofía e historia, pero las lenguas se me daban muy mal, hacía muchas faltas de ortografía. Mi letra es terrible, es peor que la de un médico. Entonces, en un momento dado dije, bueno, pues este no va a poder ser el camino porque voy a palmar todas las asignaturas en la carrera y bueno, no es el camino, no es el camino. Y un día con unos amigos vimos un vuelo del transportador espacial. Vale. Y pensé, wow, esto está chulo, mola bastante. Molaría muchísimo hacer un cohete, molaría muchísimo enviar cosas al espacio. Y dije, pues a ver qué puedo estudiar o a ver qué puedo hacer yo para hacer algo así, ¿no? Y vi aeronáutica y pensé, bueno, pues a lo mejor aeronáutica es lo más parecido que tenemos por aquí, voy a probar. Y nada, empecé a estudiar ahí y hasta aquí. Y cuando empiezas la carrera, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Era como te imaginabas? ¿Qué es lo que te encontraste? La carrera era muy teórica. Había mucha base de matemáticas, mucha física. Había muchas cosas de hacer con cuaderno y boli. Y yo creo que fue un shock para mí, no durante la carrera, sino ya hacia el final, cuando empezaba a trabajar.
porque tuve que reaprenderlo todo. Una cosa era cuando estabas estudiando pues, mecánica de fluidos y demás, y otra cosa es cuando tenías ahí que hay un diseño y tenías que buscar cuál era la válvula, la mejor válvula para ese diseño o el diámetro del tubo. Y ese cambio de concepción, porque durante la carrera pues, yo resolvía las ecuaciones y decía, ya lo sé todo. Me sé el ABC, puedo calcular cualquier cosa. Y después llegas y la bofetada de realidad en el primer trabajo fue importante, fue muy importante. Y algo que te llamara la atención en positivo, algo que te gustara mucho, una asignatura que digas, hostia, con aquello disfruté o me sorprendió en positivo muchísimo. A mí me gustó mucho una asignatura de electrónica, porque fue la primera asignatura de la carrera en donde realmente tuve algo en las manos. Ya no era solo hacer cálculos, sino que teníamos sensores, eran sensores de temperatura o de aceleración. Eran cosas muy tontas, ¿no? Pero era la primera vez que por fin tenía algo en las manos y que veía cómo funcionaba, podía tocar algo y entonces algo cambiaba. Y eso para mí fue también pues, darme cuenta de que a mí lo que me gusta es tener algo físico. No es solo hacer una simulación en el ordenador o hacer un informe, sino construir, el tener algo que trasciende un poco. Y eso me encantó. ¿Colmó tus expectativas? Es decir, cuando lo que imaginabas que iba a ser esa carrera respecto a lo que luego fue, ¿realmente fue así o te encontraste con algo totalmente diferente? Yo en la carrera no tenía muchas expectativas. Yo sabía que quería llegar al sector espacio, pero tampoco... O sea, tú la aeronáutica ni siquiera te la planteaste, ¿no? Tú dijiste, yo quiero hacer cacharros que vayan al espacio, ¿no? Que salgan a la órbita. Eso, ¿no? Es lo que me gustaba, pero tampoco no sabía exactamente qué es lo que se estudiaba durante la carrera. Yo sabía, pues, aeronáutica... Suena que algo deben hacer con satélites o algo deben hacer con cohetes, pues vamos a probar por ahí, pero no tenía mucha idea. De hecho, cuando me matriculé en una asignatura que era mecánica y pensé, mecánica, va a ser algo más mecánico, más de... Y era de cálculo de trayectorias, cálculo de historias. Y claro, a mí eso me partió los esquemas. No, la carrera no es lo que me esperaba, pero sí que es verdad que la carrera es algo que me encantó. Fue un periodo muy bonito. Hostia, me acuerdo de mecánica, creo que se llamaba el CIR, el Centro Instantáneo de Rotación. ¿Tú estudiaste eso? Pues no me acuerdo. Yo me acuerdo de hacer las transformadas de Laplace ahí en mecánica y todas esas historias. Muchas fumadas. Hoy en día, si lo puedo calcular con un Excel, genial. Y si es más difícil y no lo puedo hacer con un Excel, para otro. Eso. Hay una gráfica que corre por ahí internet, que es cómo es la evolución de un ingeniero a medida que van pasando años, ¿no? Sí. Que es, primero pasa por la transformada Z, la de Laplace, la de Fourier, la de no sé qué, y acaba en el Excel. Y ahí acabó toda mi vida de ingeniero, ¿no? Literal. O sea, a la que si no lo puedo... Si lo pongo en Google y Google no me da la solución, para otro. Olvídate. Sí, muy complicado. Esto ya llegará otro que haga el calculito, acabado de salir de la carrera, que todavía se acuerde de cómo integrar. ¿Tú sabes integrar ahora? ¿Te acordarías de algo más allá de la de X al cuadrado o las básicas? Yo creo que a lo mejor echándole un poco de esfuerzo, ¿cómo era? Un día vi una vaca vestida... Hostia, sí, es verdad. Un día vi una vaca... Ya ni me acuerdo. Madre mía. Yo no sé si me acuerdo. O sea, la sencilla sí, pero... Bueno, mi hijo tiene 16 años, está haciendo ahora el bachillerato y a veces viene pobre iluso y me dice, oye papi, tú que eres ingeniero, seguro que sabrás explicarme esto. Y me viene con unas movidas de física, que la piedra cae en el pozo rebota al agua, no sé qué, el sonido que se oye. Y, hostia, tío, no me acuerdo de esto. Sí. No, es... Y el bachillerato, ya no te digo, no sé, segundo o tercero de carrera... Sí, no, pero yo creo que eso es algo bastante curioso porque es la formación teórica que recibimos y después cómo esto se aplica a la práctica. Hay un salto muy, muy grande y es eso, la mayor parte de ingenieros yo creo que a los 4 o 5 años de acabar la carrera nadie no se acuerda de integrales y es eso, tienes ahí una tablita con la integral ya resuelta de hace 20 años, la empresa lleva usando la misma ecuación. ¿Y para qué volver a resolverla? Ya está resuelta, o sea, no hay que inventar cosas. Muchas veces es lo que hablábamos, una válvula, ¿qué válvula escojo? Pues, oye, a lo mejor ahí sí que está el auténtico know-how del ingeniero, no tanto el saber resolverte una integral. No son las mates, que también hay que tener un poco de ojo. Si haces un cálculo, saber si ese cálculo está bien orientado y tener el orden de magnitud. Pues una estantería, si esta estantería la calculas, es un ejemplo tonto, pero la calculas y me aguanta pues 100 kilos. Bueno, pues 100 kilos me parece razonable. Pero si te sale que te aguanta solo 100 gramos, a lo mejor algo se ha colado. Claro.
Y sí, sí, Y sí. o sea, ¿tú sabrías decir de todo lo que estudiaste cuánta aplicación práctica utilizas? No ahora, quizás en tu carrera profesional. De todo lo que has estudiado, en tanto por ciento, ¿cuánto crees que has utilizado luego? ¿De la carrera? Sí, Yo creo que un 5% o menos. un 5% o menos. Sí, sí, sí. Al final, lo dicho, en la carrera yo creo que hay mucho fundamento, mucha teoría, muchas demostraciones de el por qué se llega a esa ecuación o el por qué se llega a ese método numérico o lo que sea. Pero después, a la hora de aplicarlo, no se aplica eso directamente, sino que muchas veces vas a un catálogo y dices, bueno, ¿qué necesito? ¿Que esto gire? Pues un cojinete. Y vas al catálogo del cojinete, miras cuáles son las cargas y dices, bueno, pues había la formulita para calcular la carga, pues la dinámica o la estática, y lo tienes seguramente ya en un Excel ahí y simplemente le pones los números y es que ni lo calculas. El Excel te lo da y fuera. Claro. Entonces, conocimiento así más de esto de la carrera, yo creo que está muy olvidado. Hombre, a lo mejor, yo igual, ¿eh? O sea, o sea, ahora ya cero. Te diré, ahora en mi vida, cero. Pero hasta ahora, en estos años de desarrollarme como ingeniero, que nosotros hacemos cosas muy guays, pero de todo lo que estudié, yo no creo que el 5%. Calcular motores, calcular resistencia de materiales, ahí sí que hemos usado bastante, cálculo de estructuras. Sí. Pero, o sea, había millones de cosas. Una vez tuvimos que hacer un proyecto de transferencia de calor, que en nuestra carrera era un hueso de transferencia de calor. Y decía yo, esto, madre mía, y tuvimos que hacer un proyectito. Y de hecho aquí, claro, sacaron la cabeza, a ver, ¿quién sabe hacer esto? Y la gente así... para que no, como en el teatro, ¿no? A ver, alguien que... Y la gente agachada para que no los cojas. Rescatando el libro de termodinámica. Claro, nadie se acordaba cómo se hacía la conducción de un material de no sé qué, y la lambda, y nadie. Te iba a decir, ¿tú sabes cuáles son las diferentes partes que conforman la carrera? Porque yo cuando era más jovencillo era ingeniería aeronáutica y punto, luego pasó a ser ingeniería aeronáutica y aeroespacial. El otro día vi una especialidad que era vehículos aeroespaciales y digo, hostia, me he perdido. Sí. ¿Tú sabes más o menos cómo se divide? Sí, de hecho, cuando estudié la carrera, el grado que estudié era en aeronavegación, para diseñar las rutas aéreas de los aviones, pues por dónde ha de pasar el avión para aterrizar en el aeropuerto y optimizar esas trayectorias. ¿Pero eso es una especialidad o es la...? O sea, porque ahora... Es una especialidad. Vale, es una especialidad dentro del grado, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pero es lo que comentabas. De hecho, la diferencia entre esa especialidad y las otras, a lo mejor son 2 optativas. Ya. Tampoco no hay... Al final... Todo lo que hay detrás es lo mismo para todos. Y creo que hay otra que es de diseño de aeropuertos, pues que creo que ahí históricamente siempre ha habido un poco de pique, porque a ver quién firma el proyecto, pues si el ingeniero aeronáutico, el de caminos, un arquitecto. Al final un aeropuerto es una cosa un poco compleja. Estaban también en su momento los de tecnologías aeroespaciales y los de vehículos aeroespaciales, que nunca no entendí cuál era la diferencia entre ellos. Yo creo que una optativa también, pero... Y ellos yo creo que estaban más enfocados a temas de estructuras o hacer el diseño más fino de componentes de las aeronaves. Últimamente creo que han abierto también otra carrera que es más enfocada a satélites, pero al final yo creo que es un poco lo mismo. Cambian 2 o 3 optativas y yo creo que al final un ingeniero aeronáutico es una especie como de 4x4. Sabemos un poco de mates, un poco de física, sabemos algo de electrónica, algo de RF, pero no somos especialistas en nada. Entonces, nos echen donde nos echen, podemos mirar de surfear un poco la ola, pero nunca no somos los mejores en el tema. Siempre estamos ahí un poco a sobrevivir. Yo siempre había pensado que éramos los industriales, eso es lo que al final... O sea, yo estudié desde ingeniería nuclear a transmisión de redes eléctricas, a electrónica, a todo. Y decía, mira, escucha, yo no... O sea, es imposible que yo vaya a utilizar todo esto para... Supongo luego te especializas, ¿no? A ver, la parte buena es que aprendes mucho conocimiento que a título de cultura general pues va muy bien, ¿no? Vas a tomar cervezas con los colegas y le explicas cómo funciona un reactor nuclear y dices, hostia. Sí. Pero, bueno, más allá de eso... No, pero sí, yo creo que también hay una figura, por ejemplo, en el sector aeroespacial, que es el ingeniero de sistemas. Sí. Y son ingenieros que están especializados en no estar especializados. O sea, directamente, ¿no? Directamente. Son normalmente los tíos que
están coordinando equipos, pero desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, en el caso de un satélite es el tío que te va a venir y te va a decir, has hecho este diseño mecánico, pero este es el máximo peso que tú puedes tener, este es el volumen, porque si te pasas de volumen por aquí, vas a tener una interferencia con ese otro tío, que es el electrónico, que tiene una PCB justo en esa zona. Y el otro, que es el tío del cableado, pues tiene los cables que los tira por aquí. O sea, son gente que no son expertos, no te van a hacer el diseño, no te van a hacer tampoco pues, cálculos ni historias, pero son los que se encargan de que toda la empresa llegue a buen puerto. Y bueno, pues... Son los directores de operaciones perfectos, ¿no? Algo así, algo así. Y también la gente que reciben más odio por todos los equipos, porque siempre son los que vienen con la noticia de ¡uy, te has pasado! Hay que recortar un poco. Lo siento. Sí. Vale, ok. Entonces estudias, acabas la carrera aquí, ¿no? En la UPC, y te pones a buscar curro de ingeniero. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la perspectiva? Bueno, a mí me fue un poco fácil. Yo creo que no es lo común, por lo menos en mi sector. A mí me fue fácil porque durante la carrera estuve en un proyecto de estudiantes con la Agencia Espacial Europea y lanzamos un experimento al espacio. Y eso lo hicimos a través de un laboratorio de la UPC que nos estaba subvencionando. Y cuando acabó el proyecto, el laboratorio me dijo, bueno, no te vayas muy lejos y me contrataron. Y entonces esa fue mi primera experiencia laboral. Me contrataron para construir experimentos para cohetes suborbitales. Hacían un sube-baja. Llegan al espacio, están un rato, hacían la ciencia y después volvían a bajar. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Subir con algún objeto, o sea, subir con un medidor, con algo que analiza, vuelve y te traes los datos y ya está, ¿no? Eso es. En este caso era para hacer experimentos fluidos. Has dicho suborbital, o sea, no llega a orbitar nunca. Exacto. Sube de la, no sé, estratosfera, la que sea, ¿no? Sí. Y luego vuelve a bajar. Llegaban, dependiendo del cohete, a lo mejor llega a 100 kilómetros, 120, depende un poco de qué cohete, pero subir, haces la ciencia durante un par de minutitos que tienes de microgravedad y después al bajar, pues recuperas los datos y se analizan. Y mi trabajo ahí era un poco pues, hacer todo el diseño mecánico y electrónico, las PCBs, los componentes, los mecanismos, para hacer posible esa ciencia. Yo no estaba tanto... O sea, en la ciencia, pues de tanto estar ahí, pues acabas entendiendo, pero el trabajo que tenía era hacer posible lo que ellos querían. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Estás ahí unos años? Estuve unos años, pero esto son proyectos públicos en la universidad y normalmente tienen fecha de caducidad. Y cuando acaba el proyecto, acaba la financiación. Entonces, pues... es el gran mal de la investigación, ¿no? Sí. O sea, te pasa a ti, le pasa a los biólogos, químicos... Les pasa a todo el mundo. Al final, pues cuando acaba el proyecto, siempre, si no tienes otro proyecto ya aprobado, pues tienes que estar buscando cosas diferentes o buscarte otro centro de investigación o lo que sea. En mi caso, yo encontré un trabajo en una empresa francesa que trabajaban para el proyecto ITER, que a lo mejor te suena. Hombre, claro. Pues estuve ahí en las oficinas que hay en Barcelona y estuve trabajando para ese proyecto durante un año en el sector nuclear. Fue una experiencia interesante, pero el proyecto tiene unas dinámicas que no eran las dinámicas a las que yo estaba acostumbrado. Era un proyecto de muy larga duración, de mucha tirada, y las dinámicas eran más bien lentas, por lo menos para mi gusto. Y al final el sector espacio... Enviar cosas arriba siempre tiene algo. Tiene morbo, ¿no? Sí. Puede ser un poco romántico incluso, ¿no? Es emocionante ver que algo que tú mandas y después sales por la noche a ver las estrellas y dices, mira, podría estar ahí. Entonces, pues al final decidí volver al sector espacio. Estuve una temporada también pues, trabajando otra vez para la UPC. Después estuve de autónomo, que fue cuando conocí a ProtonGo. Mira. Y sí, y después ya... A ver, ¿estuviste de autónomo de ingeniero aeronáutico? ¿Sería...? Sí. La cosa es que volví ¿Freelancer? Busco ingeniero aeronáutico para... Más o menos. Pasó una cosa muy parecida a lo de la primera vez. Estaba trabajando al principio para la UPC y el proyecto acabó. Y la cosa es que tenían un proyecto en común con una universidad americana y ellos tenían un cierto know-how de la ciencia, pero no tenían ni idea de cómo montar pues, los experimentos para mandarlos al espacio. Y como que me conocían y sabían que yo tenía ese bagaje, me dijeron, bueno, pues espera que te contratamos. No me podían contratar porque no era americano y entonces me dijeron, bueno, pues móntate una empresita, pero nos haces el diseño y pues ahí estaba. ¿Y estuviste de autónomo de ingeniero aeronáutico aeroespacial? Sí, un tiempito. Eso es. Y acabó el proyecto igual, ¿no? Se acaba el proyecto y acaba... Bueno, este proyecto fue un poco delicado. La idea era que hubiese una cierta continuidad, que después del primer experimento viniesen más,
pero el cohete en donde tenía que volar explotó. Voló. Voló. Pero el O problema... sea, se te acabó el negocio porque aquello que habías montado explotó. Hostia, esto es muy pro, ¿eh? Más o menos, pero fue aún más curioso o aún más delicado porque el cohete explotó, pero lo que yo había montado sobrevivió. Y quedó intacto, o sea, se podía Está usar... entre los escombros. Pero intacto y funcionando todo perfecto. Y entonces, pues nada, me dijeron, oye, esto funciona y todavía no lo hemos mandado al espacio. Vamos a esperar a que los del cohete se recompongan y que nos lo manden arriba. Así que no hay más trabajo para ti por ahora. Y fue cuando ya me puse a buscar y acabé en Alemania. Vale, y te pones a buscas por internet trabajo donde sea y acabas en Alemania. Sí. Y los alemanes te contratan así sin más. ¿Y tu nivel de alemán qué tal? 0. Cero. En ese momento era 0. Ahora me defiendo. Hay cosas que estoy estudiando alemán, pero a mí ¿Te defiendes que sabes pedir el pan? El pan lo sé pedir. Y poco más. Bueno, puedo tener conversaciones muy tontas. Y comer, ¿cómo se llama? El codillo, ¿no? ¿Codillo al horno? Sí, el haxe. Sí. No, y todo lo que es comida, eso lo piloto. Comer y beber lo tengo resuelto. Eso fue lo primero que aprendí en alemán. Eso no... A mí me gustó mucho salir fuera a comer y era... O sea, lo quería aprender rápido por la cuenta que me traía. Pero los idiomas a mí siempre me han costado mucho en general. Cuando estudié catalán y castellano, los dos se me daban muy mal. O sea, era un poco negado. Que no puede ser, ¿no? O sea, o eres catalano parlante, pero o sea, los dos no se te pueden dar mal. Los dos fatal, fatal. Yo estaba rompiendo esquemas ahí. Y total, en Alemania, con el alemán, no ha sido mejor. Ahí me ha costado mucho, me sigue costando mucho. Y ahora puedo tener conversaciones. Curiosamente, las conversaciones... Con un niño de 5 años. Sí. Además, muchas veces mi jefe, pues veces que hemos quedado y demás, tiene una hija pequeña y con la hija, pues me entiende y me defiende. Y digo, mira, estamos ahí compitiendo. Es un desastre. Sí. Es muy difícil, ¿no? Yo nunca me he puesto a estudiar alemán. Yo hablo inglés, hablo francés, el italiano chapurreo, pero alemán no me he puesto nunca. Y muchas veces que voy, digo, hostia, es que leo un cartel y no soy capaz de identificar ni una sola palabra. Sí, y encima tienen estas palabras que van enganchando palabra tras claro, palabra, todo en una y... Sí. Y al final ves ahí un monstruo y dices, pero es que me falta aire, ¿no? Para decir esta palabra. Ya no es una frase, es la palabra. Bueno, es una exageración de idioma. Y entonces te contratan directamente sabiendo que no hablas alemán. Vale, sí. Entonces llegas allí, el entorno de trabajo es en inglés. Sí, todo el mundo habla inglés y es vuestra lengua de trabajo, ¿no? Sí, al final, como que somos una empresa del sector espacial, hay mucho más movimiento económico en Estados Unidos y la mayor parte de clientes que tenemos es de ahí. Al final, pues el idioma de trabajo en la empresa es el inglés, un poco propiciado pues, por esta interacción con los clientes. Vale, y... Venga, vas con tus maletas, llegas a Múnich, ¿qué haces? ¿Tenías dónde vivir? ¿Tenías un colega? ¿Vivías con alguien? ¿Qué haces? No, al principio me busqué una especie como de aparta-hotel, una cosa así, pero que era para trabajadores y estudiantes. Y pues nada, me quedé ahí y pensé, vale, ya encontraré un piso, pero fue una odisea. Estuve 3 o 4 meses buscando piso hasta que me salió algo. Y, 3 o 4 meses. Sí. El tema inmobiliario en Múnich está fatal. Los precios son como en Barcelona más o menos, quizá un poco más caros, pero la diferencia no es mucha. Pero yo iba a las visitas de los pisos y a lo mejor había 150 personas más haciendo la visita. Y estabas en una habitación con 5 o 6 personas más y en la habitación de al lado 5 o 6 más, no hablabas con los dueños. Y bueno, pues si tenías suerte y el dueño cogía pues tu cartita de presentación y se la leía y decía, sí, pues pues bien. Coge a este que me cae bien. Pero claro, entre 150 personas, pues... Era muy complicado, fue muy complicado. ¿Y vives, entiendo, en un pueblecito de Múnich, a las afueras? Sí. Lo pronunciaré mal porque mi pronunciación tampoco no es esto. Se llama Wesling, pero el pueblo es un pueblo bastante curioso porque está tirando hacia afuera, tiene un laguito en medio del pueblo que es bastante chulo, bastante bucólico. Y encima, justo enfrente en el pueblo, el polígono industrial que hay un aeropuerto que es de la Agencia Espacial Alemana. Y tienen pues, toda una sede ahí, su aeropuerto, y lo utilizan para hacer investigación. Y tienen todo un aeropuerto solo para investigación esa gente. Y, bueno, pues, en tu pueblito. Sí, en un pueblo ahí perdido en medio de la nada y dices, pues es una cosa increíble de Alemania. En cualquier pueblo levantas una piedra y enseguida hay 3 o 4 pues, empresas así más o menos grandes o ultra automatizadas. La Agencia Espacial Alemana en un pueblo pues en medio de la nada. Es una cosa
Es una cosa muy curiosa de Alemania. Sí. ¿Y qué es lo que más te sorprendió en positivo? En positivo, Sí. en general, la estructura de las ciudades es bastante diferente, por ejemplo. Claro, por eso son nuevas, porque se las rompieron todas en la guerra, ¿no? No solo por eso, sino también la forma en cómo se construyen estas ciudades. Aquí, por ejemplo, tenemos los bloques de pisos y vas a cualquier lado y es bloque, bloque, bloque. Ahí en Alemania tienen muchas casas con jardincito. Y Sí. las ciudades son muy anchas, muy, muy amplias, porque son todo casitas que la casa no es una casa de una familia muchas veces. A lo mejor la casa está dividida en 2 o 3 pisos y viven 3 familias. Y es como si fueran pisos igual que aquí, pero al vivir en una casita con un jardín, la vida es mucho más verde, mucho más agradable. Da la sensación como que el contacto con la naturaleza es más cercano. Y eso es algo que no me lo esperaba así y a mí me encanta. O sea, me encantaría tener un jardincito y estas historias. Ahora mismo no, pero Tú vives en un apartamento, en un piso. yo vivo en un apartamento de una casa también, pero es eso que una vez lo pruebas dices, ahora me gustaría tener la casa entera y todo, pero bueno, a lo mejor algún día si tengo suerte llega. Los precios de compra son más o menos como aquí también. Son muy caros, son muy caros. Ahí lo que cuesta, no sé si es tanto la casa o el terreno. Los terrenos ahí son carísimos, porque estuve mirando también, pues a lo mejor algún día construirme yo una casa, pensé, mira, si me la construyo a lo mejor es más barato. Y los terrenos son Una prohibitivos. Sí, sí, sí. Vale, y entonces, del tiempo que llevas trabajando ahí, si comparas cómo es trabajar en Alemania respecto a cómo es trabajar en España, ¿hay muchas diferencias? Yo creo que sí. Yo creo que quizá la diferencia no es tanto en cómo las personas trabajan, sino en el grado de automatización de las empresas, sobre todo cuando llegas a producción. Y la sensación que siempre he tenido es que ahí las empresas son muy eficientes, pueden ofrecer sueldos muy competitivos porque producen a expuertas. Vas a cualquier pueblo y en cualquier pueblo te encuentras una empresa de mecanizados con 4 o 5 ejes. Y a mí eso me parece una locura, sobre todo porque aquí parece que un poco el tejido industrial va en decadencia, va muriendo. Y ahí, en cambio, en cualquier pueblo levantas 4 piedras y en tal pueblo te hacen una empresa de anodizados que te hacen de acuerdo a estándares militares. En otro pueblo, 2 o 3 empresas de mecanizados. En todas partes hay empresas que son muy punteras y tienen un nivel de automatización elevadísimo. Y eso les permite tener unos precios muy competitivos. O sea, ¿tú crees que va vinculado el grado de automatización con el hecho de poder subir los sueldos a los trabajadores? Sí. Más automatizado, mayores sueldos. Yo creo que sí. O sea, es lo antiintuitivo, ¿no? Porque lo intuitivo... Espérate, te voy a explicar la anécdota. Sí. La anécdota es... la semana pasada fuimos a Múnich a grabar un podcast ahí y en el aeropuerto, que ahora cuando cojas el avión lo verás, han instalado un pequeño restaurante que sirve comida fast food. Bueno, fast food, sirven bocadillos, pokés, cafés y demás. Y la gracia es que es un robotito al que te coge el café, coge el bocadillo, te lo pone en una bandejita, te lo entrega y tal. Y entonces yo iba con Jordi, nuestro cámara, le dije, oye, mira, vamos a grabar esto y lo publicamos en Insta. Guay. Hacemos el reel, lo publicamos y los comentarios de la gente, a mí no me decían nada porque al final yo transmitía la información, Sí. Pero los comentarios de la gente es, hostia, ¿dónde vamos a acabar estos empresarios explotadores que solo piensan en su beneficio y se están cargando todos los puestos de trabajo, que eso antes ese puesto lo ocupaba alguien y ahora han puesto un robot y no sé qué? Eso es lo que de alguna manera piensa vamos a llamarle el pueblo que comenta en las redes, ¿no? Sí. Y tú me estás diciendo todo lo contrario. O sea, cuantos más robots de esos pongas en todos sitios, la gente que tiene que readaptarse y aspirará a tener mejores salarios. Esa es la experiencia alemana un poco, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el ejemplo aquí es un poco los tractores. Antes había muchos temporeros, llegaba la temporada y el temporero pues hacía la cosecha. Hoy en día tienes un tractor y eso significa que hay una persona que para trabajar un campo ya no se tiene que deslomar, no tiene que sufrir físicamente para trabajar ese campo. Puede estar con el tractor, aire acondicionado, sigue siendo un trabajo duro, pero no es tan duro como hace 100 años. Y ese tipo de automatización lo que hace es básicamente mejorar la calidad en determinados puestos de trabajo. ¿Hay tanta gente como hace años trabajando en el campo? No, pero es que tener un temporero, eso tampoco no es buena vida. Un temporero pues te trabaja los meses de cosecha y el resto del año ¿qué hace? Son posiciones que
desde mi punto de vista, si las automatizamos y si ayudamos a que esa gente pueda tener otros trabajos, gracias a esta automatización, todos mejoramos y todos vivimos mejor. Ya no hay personas pues, que se estén deslomando, o no hay tantas personas que se estén deslomando pues, para, no sé, recoger patatas. Y eso es algo que en general yo creo que da un valor añadido y también permite que si antes eso pagaba 10 sueldos, ahora la persona que está recibiendo ese sueldo seguramente es un sueldo más competitivo. Y bueno, es mi entender. Habrá personas que lo entiendan diferente, pero... No, y hay un debate abierto, no solo contigo, sino con otros invitados que han pasado por aquí y en la sociedad, ¿no? O sea, ahora estamos hablando concretamente de la automatización industrial. Sí. Vale, ahora deja de lado la automatización industrial y métete en la IA, ¿no? Que la automatización industrial hasta ahora convertía puestos de trabajo manuales, los sustituía por una automatización, un robot, lo que sea, y esa gente pues tenía que formarse o adaptarse o progresar hacia otro tipo de trabajo, ¿vale? Pero es que la IA ahora está cogiendo muchos puestos de trabajo que ya están evolucionados, ¿no? Y los está automatizando y los está convirtiendo, bueno, lo que tardabas no sé cuántas horas en hacer, tardas un minuto. El otro día me mandaron la IA que hace archivos en 3D. Que tú le dices, dibújame un engranaje de no sé cuántos dientes y un paso de tal y un diámetro primitivo de... y te hace ¡pam! Y te lo dibuja al momento. Que tú hasta ahora tardabas una horita en hacer el engranaje. Pero yo creo que esto tiene muchas ventajas, sobre todo porque significa que si antes tardabas una hora en hacer un trabajo y ahora tardas 5 minutos, significa que puedes hacer 30 trabajos o 20 trabajos o trabajas mucho más por el mismo tiempo. Con lo cual, si sacas mucho más trabajo en la misma hora, te pueden subir el sueldo. Ya, pero vale, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero la gran pregunta es, ¿el resto de la gente que no se va a necesitar tendrán la capacidad de adaptación tan rápida como para poder optar a otros puestos de trabajo? Yo creo que sí. Al final el ser humano yo creo que somos un animal que nos adaptamos muy rápido. ¿No? Sí, y muchas veces tardamos en dar el paso hasta que estamos ahí al pie del precipicio, pero cuando estamos nos ponemos las pilas. Cuando uno se está jugando pues, la economía familiar o lo que sea, en ese momento es cuando uno dice, vale, pues a lo que toque. Y muchas veces somos reticentes a los cambios, yo incluido, yo muchas veces soy el más gruñón de la oficina, muchas veces, pero cuando llegan y lo pruebas, yo por ejemplo, ChatGPT es una cosa que pues, yo lo veía fatal, decía, esto, ¿cómo vamos a hacer los informes aquí? Ahora me los escribe prácticamente todos. ¿Para qué yo voy a estar estando ahí pues, enfrente del ordenador 3 horas escribiendo un informe si hay una aplicación que me lo hace en 5 minutos? Después lo leo, reviso que todo esté bien, lo compruebo, pero lo que antes me costaba 3 horas, ahora me cuesta pues, 10 minutos, un cuarto de hora o media hora. He ahorrado mucho tiempo y ese ahorro de tiempo significa que puedo estar trabajando en otras cosas. Muy bien, vale, pues lo dejaremos para el tiempo a ver cómo evoluciona. Por ahí cada uno tiene su versión, claro, ¿no? Claro. Y el futuro no lo puede leer nadie. No. Y quizás yo lo que veo de esta revolución respecto a las anteriores, la revolución de la automatización, por ejemplo, oyéndonos ya mucho, porque en la revolución industrial, cuando sacaron la máquina de vapor, pues había muchos obreros de las industrias clásicas que decían nos van a quitar el trabajo. Incluso se generó un grupo en Inglaterra, nunca me acuerdo el nombre, pero de un grupo de boicoteadores que destruían las máquinas de vapor, los telares y demás. La gran diferencia es que la revolución industrial, aunque empezó en un año, tardó no sé cuántos años en adaptarse a toda la industria. Incluso la automatización, realmente la automatización industrial, la robótica además, que empezó en el 70 y pico, 80, empezaron a verse los primeros robots que empezaron por la industria del automóvil, fueron migrando. Estamos en el 2025 y aún hay muchísimas industrias que no están automatizadas, ¿no? Llevamos 40 y pico años. Pero es que la IA, como le den un vuelquecito así rápido, en 5 años nos ha pasado la mano por la cara a todos y estamos todos temblando antes de haberla visto llegar, ¿no? Sí, pero esto también es... yo creo que es una de las cosas que noto mucho en ingenieros más jóvenes o en gente que acaban de salir de la carrera. Hoy en día hay muchas ayudas para hacer las cosas. Entras en un programa de diseño de CAD y pues pones a diseñarte. El ordenador lo aguanta todo y la IA también, pero necesitas tener un cierto bagaje y una cierta experiencia. Correcto.
Y eso es algo difícil que lo pueda hacer una inteligencia artificial, porque puede recoger muchos datos, puede aprender y puede hacer cosas maravillosas, pero tener a alguien que puede tocar las piezas, puede medirlas, y tener esa experiencia en el diseño y saber cuál es la tolerancia que hay que aplicar en este punto, en este agujero pasante, esas cosas son cosas que son un poco más complejas, son un poco más difíciles y dependen mucho de la experiencia. 2 ingenieros no te hacen el mismo diseño. Y yo creo que eso es lo que define un poco el tipo de trabajos que hoy por hoy la IA puede dar un paso hacia adelante y empezar a trabajar en esto, pero todavía se requiere mucho de gente con experiencia, gente formada, gente que tiene un cierto bagaje, que puede decir, vale, esto está muy bien, pero yo lo sé hacer mejor, o yo puedo hacerlo mejor. Y yo creo que ese distinguir entre trabajos que pueden ser completamente automatizados y trabajos en donde la persona tiene más valor añadido que la IA, eso yo creo que es la gran diferencia. Yo creo que la parte que nos toca a nosotros, la de ingeniería más mecánica, hostia, me sorprendería mucho que consiguieran hacer una IA capaz. Una cosa es que te haga el engranaje al momento, o que tú le digas, dame una piececita que tenga, venga, eso tal. Pero que tú le digas, hazme un mecanismo complejo que haga no sé qué. Bueno, mira, hasta un mecanismo, hazme un cuadrilátero articulado con tas. Venga, vale. Pero un dispositivo que tiene, bueno, eso, muchos elementos, tiene motores, tiene sensores, me parece complicado. Yo creo que una de las partes creo más que complicadas... sobreviviremos unos cuantos años. Sí. Yo creo que una de las partes más complicadas siempre es entender cuáles son los requisitos del cliente. Porque muchas veces el cliente viene y no sabe ni lo que quiere. Dímelo a mí. Sí. Buen amigo. Entonces, cuando el cliente no sabe lo que quiere, muchas veces esa es la experiencia que tenemos como ingenieros, ¿no? Te llega alguien y te dice, no, yo quiero un mecanismo que haga esto, lo otro, no sé qué. Pero como que tienes un bagaje detrás, tú ya sabes que, bueno, pues para hacer este mecanismo seguramente hay que prestar atención a estos elementos, a estos materiales, a estos tratamientos superficiales, porque ya tienes un historial previo con el cliente. Y no solo con el cliente, sino con, en general, la aplicación. No hace falta que te digan todos los requisitos para tú saber cómo desarrollar ese proyecto. Pero con la inteligencia artificial hay que ponérselo todo. Porque si no, a lo mejor te diseña una solución que es fantástica para el input que tú le has dado, pero no necesariamente ese input es completo. Y yo creo que ahí es un poco donde juega la experiencia y donde nosotros como ingenieros pues tenemos un poco más que añadir y es nuestro valor añadido al final. Vale, que nos hemos ido de vareta. Escucha una cosa, estábamos en que caes en Múnich, no encuentras piso ni para Dios, está todo carísimo y aparte de caro, es que no hay porque hay colas para cogerlo y al final encuentras uno, te vas a vivir con un colega, ¿qué haces? No, encontré uno. La ventaja ahí también es que como que los sueldos son buenos, no hace falta compartir, que bueno, pues yo cuando tenía 20 años perfecto, pero ahora ya... Sí, cada vez da más pereza. Sí. O sea... mi casa, mis normas y que no me muevan mucho de ahí. Y pues nada, encontré el piso y desde hace 2 años y medio que estoy ahí. Vale, muy bien. Entonces, ¿tu primer choque en Alemania cuál es? Fue el Oktoberfest. ¡Ah! Sí, amigo. nuestra empresa reservó un par de mesas en el Oktoberfest. Yo creo que hacía poco que trabajaba ahí. Y yo llegué muy contento, me compré el traje típico y toda la historia. Muy bien. Sí. ¿Con falda o con pantaloncito corto? Con el pantalón corto. Bueno, eso también fue un show para comprar eso. Son carísimos. Carísimos. Pero una barbaridad. Pero bueno, mira, al final pagué y dije para adelante. Pero llegamos ahí y eran las 4 de la tarde y dijeron, no, pues vamos a cenar. Y yo pensé, cenar, son las 4 de la tarde, esto ya, o sea, sonaba turbio para mí. Pero lo peor de todo es que en un momento dado pensé, bueno, voy a pedir una tabla de quesos, la ponemos en medio y compartimos. Vale. Y pido la tabla de quesos, llega, los compañeros la ven y me dicen, ¿la has pedido tú? Y yo, sí. Y me dicen, pues para ti. Y yo, no, que es para todos, para compartir, que os invito. Me dicen, no, la has pedido tú, te la comes. Y compartir la comida es algo que no... Hay cada uno su plato. Y eso realmente es cuando me reventaron los esquemas y dije, bueno, estoy en Alemania, ya no estoy en Barcelona, ¡Ostras! Ya no... Sí. Fue una cosa... Fue curioso el ver que pues, cada uno su plato, cada uno su cosa y no, el tema de compartir no... O sea, el estereotipo de la rectitud alemana realmente no es un estereotipo. No es un estereotipo. O sea, así, ¿no? Son. Ellos no lo admitirán, pero lo son. Y si no, donde más se nota es hablando del pan. Si les dices, el pan es muy bueno en Barcelona.
No, el pan alemán es el mejor del mundo, no hay nada que se le iguale y su pan es el mejor porque es el mejor y no salen de sus 13. Hombre, yo le reconozco los pretzels, que eso sí que está, esos me gustan. Están muy ricos, pero el resto de panes son panes que son duros que, vamos, Sí. lo tiras a una pared y revientas la pared. Eso, pero bueno, mira, realmente son rectos. Y vale, ¿y el tema del idioma? ¿Tu alemán fluido qué tal? Yo los idiomas los he llevado siempre fatal, pero muy, muy mal. Ya de pequeño se me daban mal el castellano y el catalán, las dos. No, directamente. ¿Eh? Sí, no daba pie con bola. Soy bilingüe en ninguna. en ninguna. Y ahí, pues, estoy aprendiendo alemán poco a poco, pero me pasan dos cosas. Por un lado, están las personas que enseguida que notan que tengo acento pasan al inglés. ¿Cambian? Sí, y entonces ya no puedes practicar. No se practica. Y después están las personas que cuando les hablas en alemán ven que quieres intentarlo y siguen el alemán, pero ya, a toda castaña. Y entonces sí, me quedo descolocado. Y digo, bueno, perdona, quizá en inglés porque no te sigo. Es complicado. Pero con esfuerzo, yo imagino que también por un poco mi persona y demás, que me cuesta más, a otra gente le es más fácil. Y en general, toda la gente que estamos en la empresa, que hay mucha gente internacional, la mayoría, pues el alemán lo van sacando más fácil que yo. ¿Lo van sacando más fácil? Sí, van aprendiendo más fácilmente y más rápido que yo. A mí los idiomas siempre me han costado un poquito. Pero bueno, estamos en ello, poco a poco. Tío, hostia, vas a flipar. Yo tengo un amigo, ingeniero mecánico, que se fue a trabajar a Opel. Y no me acuerdo dónde estaba, en Colonia, por cerca de Colonia. Y fuimos a ver el resto de colegas, nos fuimos ahí a emborrachar con ellos. Venga, vamos a ver. Y nos fuimos todos a Colonia a ver a nuestro colega. Sí. Y llevaba 6 años. 6 años. Pero él trabajaba en Opel en servicio de atención al cliente para clientes españoles. Entonces él cogía el teléfono en español, oye, mira, y él trabajaba para, como sus clientes eran, pues talleres de reparaciones, que tengo un problema con este coche que no puedo arreglarlo o que me falta una pieza, y él atendía en español. Entonces llevaba 6 años allí. Bueno, hacemos la fiesta, cogemos en un taxi y nos vamos para el hotel y le digo, oye, escucha, dile al señor la dirección. Y me dice, no, mejor dísela tú en inglés. Y yo tengo que decirle en inglés al taxista, pero tío, dísela tú. Y me dice, no, es que yo no hablo alemán. Y yo, pero ¿cómo no vas a hablar alemán si llevas aquí 6 años, tío? No hablaba ni alemán ni inglés. ¿Y cómo sobrevivía? No lo sé. Madre mía. Que yo, o sea, flipé en colores y decía, pero ¿cómo compras el pan, tío? ¿Cómo vives aquí? Sí. O sea, el inglés sabía lo básico y con eso chapurreaba, pues el inglés, no sé, del bachillerato, te diría, porque luego no había estudiado más, se quedó con eso. Y lleva 6 años, no sé decir nada, tío. Yo lo que sí que aprendí muy rápido es la comida. Porque al final a mí me gusta bastante salir fuera, comer fuera y estas cosas. Y entonces la comida es algo que sí que aprendí rápido, y a cómo pedir las cosas en restaurantes. Eso sí que lo aprendí rápido. El resto ya me cuesta más, pero había ahí cosas que yo tenía que aprender, si no me hubiese costado mucho. Pero sí, qué curioso. Y empiezas a trabajar en la empresa, ¿y qué tal? Porque entiendo que es todo, o sea, la cultura empresarial en sí ya debe ser diferente, ¿no? La forma de organizar, cómo tienen los puestos de trabajo, no sé, ¿cómo es tu integración en una empresa alemana? La empresa es una startup, es una empresa pequeñita, entonces eso también da pie a ciertas dinámicas que no necesariamente son las clásicas de una empresa, pues, constituida en Alemania. Normalmente las empresas alemanas son empresas que desde aquí a lo mejor pensamos que son muy eficientes, pero quizá no lo son tanto. Están muy automatizadas, sí, en las líneas de producción, pero lo que es la gestión empresarial somos muy parecidos, somos humanos y caemos en los mismos vicios. Y en concreto en mi empresa fue un descubrimiento para mí, porque no había estado nunca en una startup, no había estado nunca en un ambiente, pues, en una empresa que tenía que estar todos los días sudando para sacar hacia adelante los proyectos. Sí. Y sobre todo una empresa que era muy ambiciosa porque estábamos asumiendo mucho más trabajo de lo que éramos capaces de sacar. Entonces estábamos creciendo constantemente. El año pasado creo que entraron a lo mejor 14 compañeros nuevos en la empresa. Y ahora tenemos 50, o sea que éramos una empresa pequeñita y vamos creciendo muy rápido. Y esto es porque siempre hay la necesidad esta de estar cogiendo trabajo, estar cogiendo proyectos para seguir creciendo, para seguir funcionando y para seguir teniendo los ingresos. Y es un tipo de mentalidad que es difícil al principio. Por lo menos para mí fue difícil hacer este tipo de adaptación y de transición a pensar, bueno,
hay que estar todo el día al pie del cañón. Periodos bajos hay alguno, pero son pocos, y normalmente se aprovechan para hacer formaciones. O sea que al final siempre todo el mundo está en movimiento, no hay momentos de que digas, bueno, este mes hay menos encargos, hay menos producción o hay menos proyectos, este mes estamos relajados. Es siempre estar al ritmo. Pero eso te puede haber pasado en una startup en cualquier lado. Sí, no es necesariamente de Alemania. Esto es, yo creo que es por el tipo de empresa, no es tanto por el lugar. Al final, lo dicho, yo creo que las dinámicas son muy parecidas. Lo que cambia yo creo que es más en líneas de producción. Ahí sí que se nota que está todo muy automatizado. Proveedores, encontrar proveedores ahí salen de debajo de las... o sea, literal, debajo de la piedra levantas una... Y hay de todo. Buscas un material en concreto y encuentras un distribuidor que está, pues a lo mejor, a 10 kilómetros en coche. O buscas no sé, un proveedor de mecanizados. En el pueblo donde estamos, es un pueblo pequeño, creo que hay 4 o 5. Es una locura. En el pueblito, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, que no es Múnich ciudad, no es un gran polígono. Y muchas veces, además, pasas por delante y están hasta camuflados. Ves un edificio, piensas que es una granjita y dices, bueno, la granjita esta. Entras dentro... 10 máquinas de 5 ejes. Sí, sí, ¿no? Y 10 máquinas de 5 ejes, una al lado de la otra. Y dices, pero qué locura. Si esto parecía una granja de fuera. Y es algo que rompe muchos esquemas. A mí me rompió muchos esquemas. El otro día, justo en Alemania, hablando con el director de DMG, estábamos comparando los sectores, Alemania, sí, España, del mecanizado en concreto, que al final nosotros nos dedicamos a ello. Y la verdad es que nosotros desde Protongo vendemos en toda Europa. O sea, los alemanes nos compran un montón. Y hacíamos esa comparativa y él me decía, claro, para mí nuestro taller ya es de puta madre. O sea, hay pocas más cosas que puedo poner más máquinas, pero está bastante bien montado. Tenemos un software específico. Bueno, bien. Sí. Y hablando del sector, él me decía, tú piensa que nuestra marca vende las mismas máquinas en toda España que solo en Berlín. Solo en Berlín. Sí, sí. Y decía, pero tío, pero solo en Berlín. No se me dijo la cifra, no sé cuántas 1000 máquinas vendemos, pues las mismas en España que solo en Berlín. O la otra zona que me dijo que también era el Véneto. La zona del Véneto, espectacular. Yo creo que esto también es una cosa... Hay un cambio en la concepción, yo creo, también en las empresas. Aquí muchas veces cuando se tiene una máquina se exprime la máquina hasta el último céntimo. La máquina a lo mejor tiene 20 años y sigue funcionando 24 horas al día, pero claro, tienes esa máquina, es vieja, necesita mantenimientos más largos, se avería más frecuentemente, la tienes más tiempo parada. Y yo creo que ahí reemplazan las máquinas mucho antes. Antes de que les acabe la vida, ya la reemplazan. Ya está. Porque así no está parada. Y tener una máquina parada siempre tiene una serie de gastos que son indirectos, pero está repercutiendo en los ingresos que tienes. Y si toda la gama de máquinas que tienes en el taller o en la nave son todas nuevas, la probabilidad de que hayan fallos relacionados pues, con la mecánica de la máquina son menores. Y ahí es por eso que hay un nivel de automatización en todas estas empresas que es muy elevado y están funcionando a toda máquina. Y no paran. Nunca mejor dicho. Sí, sí. A toda máquina. ¿Sabrías explicarnos qué hacéis en The Qubit? Sí, bueno. The Qubit es Deployable... Ahora le han cambiado el nombre, ahora vale. creo que es DQ a secas. Vale. Sí, creo que antes hacíamos el marketing con DQ, pero después las facturas eran otro nombre. Bueno, ahora es DQ. Venga, ya vale. nos hemos quedado. Hacemos sobre todo mecanismos de liberación para satélites y también hacemos paneles solares y proyectos de desarrollo. Entonces, los mecanismos de liberación es... todos tenemos la imagen del satélite con paneles solares abiertos, apuntando al sol y demás. Pero eso en el cohete tiene que ir todo plegado, al final no caben. Entonces, el mecanismo que aguanta las cargas durante el lanzamiento, las vibraciones y todo, y hace esa liberación una vez está en el espacio, es lo que nosotros proveemos. Y aparte, bueno, pues paneles solares, estamos teniendo proyectos bastante chulos. Uno de ellos es hacer una impresora 3D que te imprime la estructura del panel solar directamente en el espacio. Entonces, tú pones ahí está muy chulo, está muy chulo. Los compañeros que lo hacen... Es un proyecto muy complejo, se están pegando ahí unas batallas espectaculares, pero espectaculares. ¿Lo estáis haciendo en tu empresa eso? Sí. Pero la estructura, pero luego cómo monta las placas, o sea, el sílice, las placas, ¿cómo haces con eso? Claro, en principio es como...
hay que imaginarse el panel solar, son unas células que son flexibles, Sí. ya son específicas, va a ir todo enrollado, entonces lo va soltando y a medida que lo va soltando con un par de extrusores a los lados, va a ir imprimiendo la estructura lateral, de Oh. forma que previene las cargas de buckling, ahora no me sale el nombre en A mí castellano. tampoco. Bueno, pues buckling también reduce o aumenta la resistencia del panel en sí, sobre todo aumentando la frecuencia natural de resonancia. Porque esto es algo que muchas veces la gente piensa, bueno, una vez está en el espacio, ya está, ¿no? O sea, ahí no hay gravedad o la gravedad no se siente, no pasa nada. Pero cada vez que el satélite hace una maniobra, eso tiene que seguir aguantando las maniobras del satélite. Entonces, pues la estructura se imprime y la gran ventaja precisamente es esa. No es lo mismo aguantar las cargas del lanzamiento que las cargas de la maniobra del satélite. Y por eso este sistema es muy atractivo. Hay también pues una parte muy importante de financiación, que son fondos de la Agencia Espacial Europea o la Comisión Europea, creo que también ha puesto dinero en esto, y incluso los inversores privados de la empresa. Nosotros los actuadores los tenemos, les parece muy chulos, pero los inversores privados que tenemos es porque estamos haciendo estos desarrollos. Y al final poner algo que está impreso en 3D en el espacio y que se imprime en el espacio es un gran salto tecnológico. O sea, me parece muy pro, ¿eh? Está muy bien. Es muy chulo el proyecto, es muy chulo. Hablando de la resonancia propia, a nosotros, o sea, yo estudié el cálculo de la resonancia de la materia y demás, pero o sea, que dices, bueno, sí, vale, lo estudio, tengo que estudiarlo, pero... Y de las primeras máquinas que hicimos en IMAS, había una que era para el sector aeronáutico, que se lo vendimos al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, Sí. que era una máquina que hacía recubrimientos superficiales de piezas metálicas. Básicamente era para los trenes de aterrizaje de los F-18, que se desgastaban y tenían que volverles a hacer un recubrimiento. Sí. Vale, pues para hacer ese recubrimiento teníamos que poner una pieza dentro de una especie de torno que hicimos nosotros para aquello. Hacemos nuestro torno, ponemos el robot, lo montamos todo, le damos al botón, empieza a girar, puta madre, y cuando lo llevamos a las vueltas que toca para que trabaje como tiene que trabajar, empieza a vibrar toda la máquina, se movía todo, o sea, eso estaba montado dentro de una habitación que habíamos hecho para eso, ¿no? Una locura. Bueno, parando ahí, emergencia, hostia, ¿qué pasa? Claro, ni puta idea qué pasaba, aquello vibraba. Bueno, estará mal alineado. Empezamos, lo alineamos otra vez, volvemos a funcionar. ¡Pam! Llega a régimen y vibraba el suelo entero temblando. Ni puta idea de por qué. Desmontamos la máquina 14 veces y alguien dice... Oye, esto no habrá entrado en resonancia. ¿Os acordáis aquello que estudiábamos en la carrera? Hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Y era eso, tío. Sí. Este es un clásico. Todo lo que va al espacio normalmente se hace en campañas de test de vibraciones. Se ponen en un shaker, en un tambor vibrador, y se agita. Y se le da un meneo importante. Y sobre todo cuando es gente que es la primera vez que diseñan algo de este estilo o grupos de estudiantes y demás. Yo me acuerdo con el grupo de estudiantes que estábamos, fuimos al shaker y éramos 5 o 6 experimentos. Fueron los primeros, lo ponen ahí, empieza el test, empiezan a saltar tornillos, arandelas, tuercas, todo se descuajeringó. Bueno, pues es un show, ¿no? Porque al final son cosas que pues, la teoría está muy bien, pero... Claro. Hay que saber y hay formas de diseñar las cosas o formas de hacer las uniones para prevenir. Y bueno, en ese momento yo como estudiante dije, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos va a pasar lo mismo? Cogimos un pote de epoxi, empezamos a llenarlo todo por epoxi para que se quedase fijo y fue la solución. Hay veces que es muy tonto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues ya después de unos cuantos años, a la hora de diseñar las cosas la aproximación es diferente. Se hace todo desde es lo que decíamos de la experiencia. Hay muchas veces que la IA te puede diseñar algo, pero tener la experiencia de, sí, cuando vaya a vibraciones va a entrar en resonancia porque este elemento de aquí o este tornillo tiene una precarga de X, si le cambiamos la precarga y la modificamos y ampliamos, a lo mejor esa parte se rigidiza, esa otra no sé qué. Ahí hay un cierto valor añadido. ¿No? Sí. Y esa también es la parte chula del trabajo, cuando vas a hacer estas campañas, cuando algo sale mal,
mola mucho, o sea... Hombre, yo me acuerdo de no pasarlo muy bien, ¿eh? Que me acuerdo que venían los militares del Ejército del Aire, ¿y esto por qué no funciona? Y yo, no, mira, es que estamos aquí haciendo unas adaptaciones de tal, y ni puta idea de por qué no funcionaba aquello. De hecho, lo primero que hicimos fue rigidizar todavía más la máquina. O sea, anclarla al suelo, que fuera tal, y era peor. Más rígido, peor. Sí. Y al final le montamos una cuna flotante debajo, que hace que vibrara todo, o sea, facilitar la vibración, y con eso se quitó. Sí. Al momento instantáneo. Sí, los silent blocks, ¿no? Que es, sí. A mí me gustan mucho las motos y es una cosa muy... O sea, que ves a mucha gente que dice, me vibra el carenado de la moto, lo voy a atornillar más fuerte. Y dices, no, bueno, al revés. Déjalo, no, ya está pensado así, ¿no? Claro. Pero el tema de las vibraciones es muy curioso, es una ciencia en sí. Tal cual, ¿eh? Sí, muy curioso. Oye, vale, entonces, actuadores para que desplieguen las alitas los satélites. ¿Vosotros hacéis el actuador? O sea, el motorcito es eléctrico, hidráulico, ¿cómo es? No, normalmente, de hecho nos habéis hecho prototipos vosotros de estos mecanismos. Estupendo. Tengo uno de los juguetes, uno de los prototipos que me hicisteis. ¿Has traído uno de las piezas que te hemos hecho? Como que son pequeños. Esto normalmente iría montado en la estructura del satélite con un agujero pasante y el panel solar vendría con otro agujero pasante para un tornillo y entonces pues cuando lo activas salta. Coño, y se desbloquea. Este sería un poco el mecanismo y después pues se vuelve a poner y queda bloqueado. La activación sería eléctrica. ¿Cómo me gusta ver las cosas que fabricamos luego montadas en lo que tiene que ser? Sí. Y cuando funcionan es mejor. Sí. Vale, entonces, ¿cómo va esto? A ver, repítemelo, por favor. Esto iría atornillado a la estructura del satélite. Vale. Le haces un agujero para que esta tuerca pueda saltar hacia afuera. Vale. Después tienes la bisagra con el panel solar y en el panel solar tendrías otro agujero pasante, de forma que pues, pivota. Y cuando pivota, aquí en la alineación le haces un agujero también, vas con un tornillo y le aplicas una precarga, de forma que durante el lanzamiento, cuando estás dentro del cohete, va todo sujeto y no se mueve. Y cuando llegas al espacio, activas y salta. O sea, esto es un liberador, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que son un poco... Y el satélite, y el brazo con las placas solares se pone en el sitio, ¿por qué? Porque tiene unos muelles de precarga, o ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se ponga en el sitio? Son las bisagras. Normalmente estas bisagras pueden ir con muelles de potencia o pueden ir con muelles de torsión, entonces depende un poco del mecanismo, de la dimensión de esos paneles solares. Hay muchas estrategias y muchas aproximaciones diferentes, pero bueno... Vale. Entonces... Vale. Yo es que me imaginaba que aquello sería eléctrico, ¿no? El despliegue. Hay algunos que sí, pero normalmente lo tienes eléctrico solo si quieres tener la habilidad de apuntar hacia el sol. O sea, normalmente los satélites, los más pequeños y los más baratos, pues abres los paneles y quedas abierto. Y ahí quedaste. Sí, en la órbita en la que estás, miras que la orientación sea más o menos apuntando hacia el sol con los paneles, pero no juegas con eso. Hay otros que sí que tienen un sistema activo, hay una cosa que se llama un sun tracker, el seguidor del sol, y te va diciendo si estás apuntando o no y vas corrigiendo. Y mira siempre de estar apuntando para tener la máxima potencia eléctrica disponible. Vale, entonces en tu empresa hacéis esto. Entre otras cosas, sí. Ingeniero en Alemania español haciendo esto. No sé cuántos años pagados por el Estado para que... Es broma. Vale, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿A quién le vendéis esto? ¿Al fabricante de satélites? Hay de todo. Muchas veces sí, pero en el sector aeroespacial hay... El fabricante del subsistema que fabrica una parte muy pequeña y no sé qué. O sea, hay una cadena muy grande. Al final, cuando pensamos en fabricantes grandes, dices, la ESA, Airbus... Pero hay todo un tejido industrial detrás que es muy grande y entonces al final el cliente muchas veces a lo mejor es la empresa que hace antenas o a lo mejor es la empresa del satélite en sí. Muchas veces no se sabe. Y clientes tenemos pues un poco por todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos. Tenemos también bastantes clientes en Europa, pero el número gordo está en Estados Unidos. ¿Y desde aquí vendéis a Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí. Y los estadounidenses, o sea, no hay muchas empresas, ¿no tenéis mucha competencia haciendo esto? Hay competencia, pero es un poco curioso porque es un mecanismo que es muy especializado, es muy de nicho. Hay una empresa americana que es bastante importante, IVAT. Seguro que si alguien está en el sector ha escuchado hablar de ellos porque tienen mecanismos que son bastante chulos. De hecho, hay uno que es un clásico, que es el French Bolt. Pones un tornillo
y es una carga explosiva y explota y el tornillo se parte en dos, de forma que deja de aguantar. Y aparte tienen mecanismos muy, muy parecidos o que son equivalentes a los nuestros, pero bueno, es uno de la competencia importante. Hay otra empresa alemana, Glenner. Bueno, tienen sede en Alemania, no sé exactamente de dónde son. El origen, ¿no? Sí, pero estos también se dedican a hacer mecanismos. Arkimea, que es una empresa que está en Madrid. Arkimea los conocemos. ¿Sí? Hombre. Pues a lo mejor también les habéis hecho piezas para... Claro, es que lo que pasa en nosotros es que nosotros fabricamos las piezas, pero no sabemos qué es. Que por cierto, en ese momento, si alguna vez necesitáis fabricar piezas, contad con Proton Go. ¿Que no sabéis lo que es Proton Go? Os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Pues ahora que ya sabéis todos lo que es Proton Go, seguimos. Guillem, ¿algo de lo que has diseñado ya está volando en el espacio? Sí. Hay muchas piezas también hechas por Proton Go que están en el espacio. Mira, es que somos interestelares. Sí, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que hicimos, eran unos paneles solares, que eran varios desplegables, se abrían, y estas piezas había una pequeña parte del mecanismo que se llaman capcones, que es para precargar el panel solar. Y esos capcones los fabricasteis vosotros en Proton Go. Eran unas piezas de aluminio y pues le daban la precarga. Y esto era sobre todo durante las vibraciones, esos paneles, como que eran bastante grandes, era muy fácil que entrasen en resonancia. Y una de las formas de quitar las resonancias era precargar en diferentes puntos del panel. Y ese es el mecanismo que lo precargaba. ¿Y tú dentro de la empresa haces como ingeniero mecánico? ¿Haces el diseño de las piezas? ¿Tu función cuál es en TheCube? He tenido varias funciones a lo largo de estos 2 años y medio que he estado ahí. Ahora, hoy por hoy, a lo que me dedico es a diseño mecánico y a una parte en el sector se conoce como AIT, ensamblajes, integración y testeo. Es toda la parte, una vez está acabado el diseño, toda la parte de verificación y cualificación de ese diseño para asegurar que funciona. Por ejemplo, este mecanismo de aquí, cuando lo diseñamos al principio, pues se hace todo el diseño, todos los cálculos estructurales y todo, pero después ha de ir a vibraciones, ha de ir también a campañas de shock. Se atornillaba eso en una plancha y se le pegaban martillazos por todas partes con una pistola de estas de pólvora, y las de clavar clavos de pólvora. Sí. Que eso es un show, ¿no? Porque lo ves ahí, bueno, empieza todo a levantarse, bueno, es una movida. Y después campañas de vacío térmico, se ponen en cámaras, se hace el vacío, se llevan a temperaturas de menos 65 grados, más 75 grados. Es un poco en función de los requisitos del mecanismo y tiene que seguir funcionando en todo este rango. Y son campañas complejas, muy caras también. Claro. Es una cosa que normalmente la maquinaria para mover este tipo de test son cosas muy de especialista, muy de nicho y se paga. ¿Y hay algo de lo que estés especialmente orgulloso de lo que has hecho ahí? Este mecanismo, por ejemplo... ¿Esto lo has hecho tú, tal cual? Sí, este lo diseñé yo y hice de principio a fin. Y ahora se está comercializando. No sé cuántas unidades se han vendido porque no estoy en producción, pero creo que más de 80 pues no sé si en 9 meses o algo así. O sea, es un mecanismo que está funcionando bastante bien. Y quizá es que estoy orgulloso y me viene ahora en mente porque este tiene que volar al espacio esta noche. ¿Esta noche? Esta noche será el primero que vuele al espacio y bueno, pues estaré ahí mirándolo a ver si todo va bien y cruzando dedos. Vamos a hablar un poco del sector, que yo desconozco bastante y estoy seguro que tú me vas a ilustrar a mí y a todos vosotros. Vale, tú me decías, vosotros debéis ser el tier 14, ¿no? Entre vosotros y la ESA o SpaceX o quien sea, hay un montón de gente en medio, ¿vale? Pero al final hay un satélite, ese satélite lo construye alguien, que es otro alguien el que lo lanza para mandárselo al espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo es toda esa historia? El dueño del satélite, ¿quién es? ¿Es un Estado, es una empresa privada? ¿Contrata a la Agencia Espacial Europea? ¿Cómo funciona? Vale, es una pregunta interesante porque esto está cambiando mucho últimamente. Históricamente siempre había sido una cosa muy dependiente de fondos públicos. Era el gobierno y bueno, el ejército pues quien estaban apostando por este tipo de tecnología. Sí. Y bueno, pues los satélites espía, los clásicos, ¿no? Sí.
Pero está habiendo un cambio en general, sobre todo porque a raíz del desarrollo que grandes empresas hicieron pues, para hacer esos satélites, ahora es posible hacer el mismo satélite con mucho menos masa, mucho menos volumen, y eso significa que lo puedes hacer por mucho menos coste. A raíz de eso hay muchas empresas que han empezado a desarrollar constelaciones, sobre todo, y dicen, bueno, pues... Constelaciones de satélites. Constelaciones de satélites, sí. El Starlink que conoce todo el mundo, pues hay más, ¿no? Exacto. Entonces hay muchas empresas que están apostando por eso porque ahora es muy fácil y muy barato llegar al espacio y poner un satélite en el espacio. Vale, perdón, antes de que continúes. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es muy fácil y muy barato y hace 15 años era carísimo y era un pozo sin fondo de recursos públicos? Claro, antes un ordenador era del tamaño de una habitación. Y en el momento en el que cambia eso es cuando alguien dice, bueno, tenemos que ir a la Luna y mandar a 3 personitas ahí a que se lo pasen bien. ¿Cómo lo hacemos? Porque van a necesitar tener un ordenador para hacer los cálculos de la trayectoria en directo, ¿no? Y no se los podemos estar mandando por radio porque estarán en la otra parte de la Luna. No hay conexión por radio. En ese momento dices, bueno, pues el ordenador que es de una habitación hay que hacerlo compacto. Todo el sector espacial es un sector que en general siempre ha estado tirando mucho del carro de la innovación tecnológica. Sí. Ha estado siempre forzando mucho la máquina. Y ese forzar la máquina es lo que permite que cosas que antes a lo mejor eran un satélite de 1 tonelada, a lo mejor hoy en día con un satélite de 100 kilos lo puedes hacer. Y si estás haciendo un satélite de 100 kilos en vez de 1 tonelada, los costes no son los mismos. Y otra de las grandes revoluciones que ha habido, sobre todo con SpaceX, es que antes tú necesitabas tu cohete para ponerte en tu órbita y tenías que pagar el cohete. Pero hoy en día pues no eres tú solo que va en el cohete, a lo mejor hay 10 satélites más o 15 satélites más. Entonces el coste del cohete se paga entre 15 o entre 20 o el número que sea. Todo esto ayuda a que los precios, pues si antes una misión eran 50 millones, hoy en día a lo mejor puedes volar por 1 millón o puedes volar por misiones un poco más baratas, un poco más caras, dependiendo del satélite, de las dimensiones y demás. Pero ese ahorro en el coste es lo que ha permitido a muchas empresas entrar en el juego y poder plantearse hacer una misión espacial. Y eso es lo que comentabas. Antes, hace 50 años, los costes eran muy elevados, sobre todo porque si solo tenías una oportunidad y era tan caro, querías asegurarte al 100% que todo funcionaba perfecto. Hoy en día también hay muchas empresas que aceptan un riesgo, porque, bueno, si sale mal, puedes perder 1 millón, pero 1 millón ya no es lo mismo que perder 100 o 50. Claro. Y esa tolerancia al riesgo también permite pues, que el sector sea más ágil y estos desarrollos que se están produciendo también sean mucho más ágiles. Entonces, y rápidos. Es lo que se conoce como el New Space. Yo creo que al final... New Space. Sí. Yo creo que al final es mi perspectiva, pero es aceptar una cierta tolerancia al riesgo y hacer las cosas mucho más baratas que antes. Hay gente que solo se queda con la parte de, bueno, queremos hacerlo más barato, pero yo creo que es la tolerancia al riesgo, el aceptar de, bueno, sí, te lo hago más barato, pero es porque quizá esta misión no funciona perfecta, pero por el precio de una misión de antes, a lo mejor ahora te hago 50. Entonces, si una no funciona bien, no pasa nada. Las otras 49 están funcionando y son 49 que me están dando datos o que están haciendo su función. Y yo creo que ese ha sido pues el gran cambio o el gran cambio que está habiendo en el sector espacial últimamente. Porque para todo el mundo más o menos conoce SpaceX y conoce pues la de Amazon, que no me acuerdo cómo se llama. OneWeb. OneWeb. En Europa tenemos empresas... Claro, yo conozco PLD aquí en España, pero no sé si realmente hacen el lanzamiento de... O sea, sí, ¿no? Ellos hacen los motores, hacen los cohetes y venden el espacio o alquilan o como se llame para que otros pongan su carga útil, ¿no? Sí. Sí, PLD, por ejemplo, es un modelo de negocio pues, muy parecido a SpaceX. Están compitiendo con muchas empresas a nivel europeo. A nivel europeo hay muchas empresas que estén haciendo cohetes. Sí. Esto es una opinión mía, no estoy 100% seguro, pero yo creo que Apúntalo, que esto es un short, seguro. Aquí sale oro, ¿eh? No, yo creo que no hay suficiente mercado para todas las empresas que están apareciendo en Europa. Yo creo que algunas tirarán hacia adelante y sobrevivirán, pero no todas. Y yo creo que ahora mismo en estas empresas que hacen los motores y que se dedican a comercializar el acceso al espacio en Europa, están compitiendo por ver cuáles son las que sobrevivirán, cuáles son las que dentro de 10 años seguirán existiendo. Yo creo que esa es la competencia que estamos viendo ahora mismo, es ver quién es el primero en llegar y quién es el que se puede quedar y seguir sentándose dentro de 10 años en la mesa.
¿Y no pasará como pasa con las economías de mercado, que cuanta más competencia hay, a lo mejor no desaparecen, sino lo que hacen es bajar los precios y lo hacen más accesible? No sé, más accesible para qué, no sé cuántas empresas quieren mandar satélites o cacharros al espacio, pero el mercado dicta eso, ¿no? Sí, pero aquí hay una cierta limitación. Y o sea, la demanda es limitada. Me vas a decir, ¿no? La demanda es limitada, pero más importante es que llega un momento en que tampoco no puedes bajar mucho más el precio. El precio del combustible del cohete, un cohete al final, más del 90% o idealmente el 100% sería combustible. Idealmente. Y lo otro gratis, ¿no? Y lo otro sería, pues, si pudieses hacerlo con papel de fumar, lo harías con Correcto. papel de fumar. Pero bueno, al final tienes que poner ahí una cierta masa estructural, pero el precio del combustible es lo que te limita. No puedes hacerlo más barato que lo que te cuesta ese combustible. Entonces llega un momento en que no... Y el combustible todos pagan lo mismo, ¿no? Con lo cual, al final... No necesariamente, porque hay diferentes tipos de combustible. Hay algunos que usan queroseno o variantes del queroseno, como... ¿Variantes? Sí. Y otros utilizan, por ejemplo, gases licuados, metano. Hay algunos que incluso plantean combustibles que son sólidos, o motores híbridos, que se llaman. Hay muchas estrategias. Está por ver cuál es la estrategia que va a funcionar mejor en Europa y, sobre todo, cuáles son las empresas que tiran del carro y que son las que dentro de 10 años siguen ofreciendo estos servicios. ¿Cuántas, más o menos? ¿Me sabes decir cuántas crees que puede haber? ¿10, 12, 20, 50, 7? 2 por lo menos. Yo creo que es también una estrategia pública de que tener una que funcione está muy bien, pero hay que tener siempre una alternativa, porque si la primera pincha, hay que tener una segunda empresa que puede tirar del ¿Pero carro. en España tenemos 2? No, ¿no? Pero cuando hablo público me refiero a nivel Europa. Yo creo que eso también es algo que es diferente en este aspecto, porque el sector espacial es muy pequeño y cuando hablamos de público tenemos que hablar de envergaduras grandes. Estados Unidos al final es un país, pero es grande como un continente. Es más grande que Europa en superficie. Y a nivel industrial y capacidades económicas es más grande que Europa. Sí. Entonces, Europa, yo creo que hemos de trabajar todos juntos, cohesionarnos por lo menos en aspectos como el sector espacial, porque si no, no hay forma de competir. ¿Y existe actualmente cierta integración europea en el sector espacial? Sí. Yo creo que el caso más famoso es Airbus. Airbus, pues, tiene sedes en media Europa. Y es lo típico que el avión, pues una ala se produce en no sé dónde, el otro ala en otro país, la cabina se produce en donde sea y en Francia se ensambla. Pues yo creo que ese es un modelo que en Europa es algo que ha funcionado durante muchos años. No estoy seguro de si es un modelo que a futuro puede seguir funcionando. Yo ahí no quiero entrar. ¿Por qué lo pones en duda? Porque el modelo Airbus es un modelo que económicamente ha pasado lo mismo con Ariane. Es un modelo que es muy caro. Bueno, los americanos se quejan de que está subvencionado públicamente y que por eso, bueno, le han torcido el brazo a Boeing. Sí, ¿no? pero Boeing también estaba subvencionado. Correcto. O sea, al final todos hay... El que no llora no mama. Entonces todos buscan un poco lo mismo y también está en el interés de los diferentes gobiernos o de las diferentes entidades públicas el favorecer que estas empresas sigan existiendo porque son estratégicas. Pero si esa aproximación para mantener el sector es la mejor o no es la mejor, yo no estoy seguro. Yo creo que el sector tiene que desviarse un poco de esa aproximación, sobre todo por las ineficiencias que pueden existir intrínsecas. En Airbus históricamente siempre ha habido mucha burocracia, han habido muchos niveles de gestión, la coordinación entre los diferentes elementos y diferentes empresas. Yo creo que quizá abrir un poco más, una vía más pública más pública en el sentido de más empresas privadas accediendo y compitiendo entre ellas, yo creo que puede ayudar. Pero tampoco no soy una persona que sepa cómo hacerlo, entonces yo esto se lo dejo a los políticos que lo arreglen y que ellos decidan cómo asegurarse de que esto funciona. Para ir acabando esta charlita, porque está llegando la hora de comer y tengo hambre, me gustaría que me hablaras un poco de cómo estás viendo la realidad en Alemania. Desde aquí se escucha... Bueno, tenemos las elecciones recientes que fueron este domingo, donde se va a cambiar el gobierno, va a pasar a gobernar la derecha, supuestamente en coalición con los socialistas. La ultraderecha ha subido muchísimo, sobre todo en la parte este, ¿no? Pero más allá del gobierno, que lo podemos mirar también,
nos llega la noticia de que Alemania está sufriendo mucho por muchos motivos. Sí. Como que está perdiendo la capacidad industrial, ha perdido el carro de los coches eléctricos, su sector del automóvil, que al final era una baza fundamental para ellos, está temblando. Yo a veces lo pienso y digo, hostia, pero es que está temblando, pero es que sois imbéciles, macho, porque es que habéis obligado a la población, como desde Europa, habéis obligado a la población a comprar vehículos eléctricos cuyos principales fabricantes son de fuera. Entonces, pues es que lo habéis hecho vosotros mismos. Me parece muy absurdo. Pero sí que, bueno, me gustaría que me explicaras, vosotros que estáis allí dentro, o viviendo allí, cómo veis la realidad de Alemania actualmente. Yo distinguiría un poco la situación política de Alemania y la situación económica. Tienen muchos nexos y bueno, está claramente influenciado. Pero yo creo que en general en Alemania la vida política es algo que se vive un poco por dentro. Dentro de cada persona, cada uno puede tener sus principios o puede tener sus preferencias políticas y demás. Pero cómo esto afecta a la vida económica o a la vida personal de las personas, yo creo que está un poco más desvinculado, por lo menos en mi experiencia. Y quizá yo vivo un poco en una burbuja y a lo mejor en mi empresa la gente tampoco no presta mucha atención a la política. Vale. Pero el sector económico sí que es algo que se empieza a oler algo. Algo está pasando en Alemania. No sé si te suena una empresa Schlafer. No. Bueno, seguramente lo he pronunciado mal. Entonces tampoco... No, puede ser que no me suene, ¿Qué hacen? Es una empresa que se dedican a proveer sobre todo de componentes básicos al sector automoción, cojinetes o guías lineales, bueno, tienen de todo tipo. Ah, bueno, yo la pronuncio Schaeffler. Esta. Vale. Sí. Ok. Que tienen el librito, ese librito fantástico de cómo hacer, cómo meter un cojinete, los cálculos para cojinetes. Fantástico. O sea, si hay algún ingeniero ahí que se lo descargue, que encima es gratis. Pues esta empresa creo que han cerrado 4 o 5 naves en Alemania y han dejado en la calle, pues no sé si a 2.000 personas en Alemania. Entonces, son estas cosas que quizá dices, bueno, para la empresa es un mastodonte, es un coloso esta empresa y quizá es un recorte pequeño. Pero Airbus Sector Espacio también está últimamente temblando. Dicen que van a dejar marcharse a 2.000 personas desde ahora hasta el 2026. Hay cosas que están pasando por ahí. Y tiene pinta de que el país, en general Alemania, se está preparando para un periodo de bajón, de vacas flacas. Y se ve también mucho en proveedores de materia prima, pues a lo mejor pidiendo materiales para mecanizados y demás. Te empiezan a hablar de que quizá ya no están teniendo la misma cantidad de ventas que tenían antiguamente y poco a poco es como una brisa que se nota. Y la gente está esperando la tormenta en Alemania. Entonces, está por ver cómo se desarrolla todo. Quizá esa es la percepción que yo puedo tener desde mi sector, porque es un sector que somos pocos en el sector y nos conocemos. Y en general estas dinámicas, a nada que uno empieza a cojear un poco, todo el resto ya estamos un poco espantados. Pero aparentemente el sector automoción, como comentabas, también está dando algunos síntomas de resfriado. Entonces, pues veremos a ver qué pasa en los próximos años y cómo se desarrolla. Bueno, esperemos que sean suficientemente hábiles como para reconducirlo de alguna otra manera, que no tengo muy claro cómo, pero... Yo tengo por lo menos la percepción de que si alguien es capaz de redirigir toda esa industria y darle salida, van a ser ellos. Al final siempre he tenido la sensación de que una tienda de mecanizados, si no está fabricando para el sector automoción, buscará clientes de otro sector. Y el sector automoción, si en un momento dado pues ya no pueden fabricar vehículos de combustión interna, estoy seguro de que se reconvertirán, harán algo, pero no sé el qué. De hecho, yo te lo decía, ¿no? Desde Protongo nosotros para el sector aeronáutico aeroespacial podemos tener 25 clientes y para automoción pues te diría que igual tenemos 2 y poco más. Bueno, escucha, ¿sabes cuál es nuestra última pregunta, no? ¿Estás preparado? Me la han comentado. ¿Te la han comentado? Perfecto. Venga, la última pregunta del podcast es que me expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Estuve en un proyecto en donde hicimos un test de vibraciones y había un mecanismo de liberación. Pero era un modelo de ingeniería. En nuestro sector están los modelos de vuelo, que es el que va al espacio, y el modelo de ingeniería es el que se abusa. Es el que le haces todas las marranadas posibles para encontrarle los fallos. Y fuimos al test de vibraciones y
bueno, y le metimos todas las cargas y todo, y después cuando ya había pasado el test teníamos que liberar el mecanismo Sí. y no se liberaba. Y claro, estábamos ahí encima del shaker, el mecanismo no se liberaba, nosotros sudando. Le tuvimos que pedir a los operarios, a los técnicos del shaker, que nos dejaran una sierra, con una sierra manual, cortando el mecanismo a mano de acero, todo de viruta saltando por ahí. Desde ese día, ese operario todavía se acuerda de mí. Cada vez que vamos a hacer un test ahí, me dice, te ha afilado la sierra. Bueno, hijo de puta. Sí. Pero mira, fue una experiencia. Pasando una vergüenza, estábamos todos colorados ahí, tapándonos la cara para que no nos viesen. Bueno, un show. Pero, ¿y sabías el origen del por qué? Sí. Al final, el mecanismo que teníamos funcionaba, pero los tratamientos superficiales no eran los correctos. Entonces, el coeficiente de fricción era más grande y se quedó el mecanismo atascado con las vibraciones. Y bueno, un show. Ostras, muy buena. Sí. Muy bien, Guillem. Oye, pues escucha, muchísimas gracias por haber venido. Tengo para ti un pequeño presente, que son unos auriculares inalámbricos. Muchas gracias. De Proton Go, que es muy probable que tú ya tengas, ¿no? Sí. Es muy probable, pero bueno, es igual, ya tienes dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido al podcast, por explicarnos tu realidad en Alemania como ingeniero, y iremos viendo cómo evoluciona tanto tu sector como en lo que estábamos hablando de la realidad de la economía alemana. Esperemos que vaya mejor. Esperemos que vaya mejor. Por el bien de todos. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.